¿Cómo están? Muy bienvenidos. Feliz de comenzar a compartir con ustedes un nuevo capítulo en la conversación, esta conversación necesaria que tenemos cada semana, porque de frente es mejor poner temas sobre la mesa, conversar lo que a ustedes les interesa también y que nos pueden hacer llegar cada una de sus sugerencias. Estamos abiertas a escucharlas. Agradecer primero que todo a quienes nos reciben, nuestra casa, el Archivo Nacional, desde donde podemos emitir este programa, y también nuestra casa televisiva, UCB Televisión, y además a la Universidad Católica de Valparaíso, que hacen posible que estemos compartiendo con ustedes estas conversaciones necesarias como la cual vamos a tener hoy. Me encuentro con el presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, Juan Carlos Moraga. Juan Carlos, un gusto poder estar compartiendo con usted y conversar de esta organización tan importante. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y agradecer una vez más a quienes hacen posible este programa, tan necesario en este tiempo. Necesario, pues, construir puentes y no muros. Me gustó mucho esa bajada de decir necesitamos diálogo, necesitamos entendernos. Por supuesto, es lo que falta, y precisamente el origen de Derechos Humanos Sin Frontera nace hace 10 años en Buenos Aires con Estela de Carlotto, donde se planteó la necesidad de constituir una organización de derechos humanos distintas a las ya existentes, una organización de derechos humanos realmente independiente y que entiende que estos derechos son universales y de todos, sin distinción de colores políticos, raza o sexo. Juan Carlos, ¿sabes qué bueno que tocó el tema? Porque cuando hablamos de derechos humanos y sobre todo de organizaciones relacionadas, es un término que está muy, pero muy manoseado. Tenemos que decirlo, o sea, está muy manoseado, y cuando usted me dice, esta es una organización distinta, ¿qué tiene de distinto? Tal como usted dice, en mi país, en Chile, y en otros de América Latina, cuando uno habla de derechos humanos, eso se asocia con política, sí. Y porque claramente, tal como usted dijo, se ha manoseado el tema porque ha sido utilizado. Incluso hay dictadores que tienen organizaciones de derechos humanos. Hay partidos políticos que tienen secciones de derechos humanos, pero que están limitados, naturalmente, porque son guiados por su ideología. Entonces, cuando alguno de su tendencia política viola los derechos humanos, entonces eso realmente ellos guardan silencio, pero los condenan cuando son sus opositores políticos. Nosotros pensamos distinto, pensamos que los derechos humanos son de todos, sean las personas de izquierda o derecha. El pensamiento que se tenga, o sea, derechos humanos están establecidos, o sea, que es vulnerar un derecho humano es un hecho concreto. Claro, está en la Carta de Naciones Unidas firmada en 1948 sobre los derechos humanos. Esa carta dice que los derechos son universales y transversales. Hoy día nos encontramos con casos concretos, por ejemplo, en Chile se violaron los derechos humanos. De hecho, yo aparezco registrado en quienes sufrieron prisión política y tortura bajo la dictadura, y estoy ahí anotado, porque se violaron los derechos humanos y muchas personas de izquierda, pero lamentablemente muchas de esas personas hoy día guardan silencio, por ejemplo, frente a lo que ocurre en Venezuela, donde es precisamente reprimido el Partido Comunista de Venezuela, que es opositor a Maduro. Entonces no hay una coherencia, y eso hace que la imagen y los defensores de los derechos humanos pierdan credibilidad, porque se les asocia con tendencias políticas y no con su verdadero objeto, que es defender los derechos de las personas, sean del color que sean. Del color y en la situación que sea también, y lo hemos visto en América Latina. Qué bueno que sacó el tema de Venezuela, sobre todo porque en este minuto los apoyos gubernamentales de distintos países están muy cuestionados. No, por supuesto. Y no es solamente en Venezuela. En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos una relación fluida con Abuelas de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto, a quien usted conoce. Entonces, y con ellos conversamos, pero hoy día vemos que son amenazadas por el gobierno de Javier Milei en Argentina, las organizaciones de derechos humanos, y esa es una organización de derecha, pero también en Venezuela son reprimidas las organizaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hace, Juan Carlos, que exista esta aversión a la palabra derechos humanos y a las organizaciones? Porque genera una forma de decir, ya van a hablar más de lo mismo, o se van a hacer malversación de fondos, o van a haber situaciones que no van a estar relacionadas. ¿Qué cree usted que para cambiar esa situación?
Primero que nada, recuperar la confianza en la gente. Segundo, ser coherente y consecuente en la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, y no es que yo sea reiterativo con el tema de Venezuela, nos duele porque una de nuestras directoras es abogado constitucionalista en Venezuela. Ella redactó el capítulo de Derechos Humanos con Chávez en la actual Constitución de Venezuela. Se llama María Alejandra Díaz. Y ella en este momento está siendo reprimida por el régimen de Maduro por precisamente reclamar por la detención de menores de edad en las protestas después de la elección. Yo no entro a calificar si es fraude o no es fraude. ¿Qué me interesa a mí? El tema de los derechos humanos. Y María Alejandra, que está en permanente contacto con nosotros, nos explica eso. Pero por el contrario, por ejemplo, nos preocupó mucho escuchar a una diputada chilena que todo el país le escuchó cuando dijo que en Venezuela había más democracia que en Chile, había más derechos que en Chile, y bueno, y aquí ella puede decir eso. En Venezuela, si alguien critica violentamente, o sea, como ella hace en Chile, al gobierno, simplemente va a la cárcel. Sí. Entonces, yo creo que, como usted dijo al comienzo, hay un manoseo de la palabra de los derechos humanos, y aquí hay que rescatar el origen de esto. Por ejemplo, en este país existe un hombre legendario, un personaje que se llamó Clotario Blest, quien creó el primer comité de defensa de los derechos humanos y sindicales. En su casa se constituyó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. En su casa, porque no tenían sede, en plena dictadura de Pinochet. Y ese hombre no ha tenido hasta ahora el reconocimiento que merece. Yo en lo personal tengo un reconocimiento personal porque me visitaba en la cárcel. Pero, ¿cómo fue esa historia? La vamos a conocer también después. Sí. Quiero conocer los detalles de esa historia. Por supuesto. Entonces, cuando el manoseo del término de los derechos humanos es efectivo, es así. Mucha gente dice, de los derechos humanos, no, son los comunistas. A nosotros nos critican mucho a Derechos Humanos Sin Fronteras, porque decimos que la gente que no piensa como nosotros, que es de derecha, y si le violan los derechos humanos, también tiene que ser defendida. O sea, todos, sin distinción. Sí, ahora bien desde la vereda como del ciudadano a pie, muchas veces uno ve y conversa con otras personas y dice, los derechos humanos muchas veces se los dan a los delincuentes. Claro. Y los protegen y los que no tengan ningún problema ni nada, y quien es la víctima o el atacado, no existen los derechos humanos para esas personas. Aquí justamente lo contrario, lo que usted está planteando es que sea para todos y que tengan la reivindicación necesaria. Claro, aquí no se trata tampoco de proteger delincuentes con los derechos. Precisamente quienes justifican la violación de los derechos humanos en el pasado, hoy día dicen, no, son los derechos humanos de los delincuentes. Aquí hay que sacarle esa etiqueta a los defensores de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, volvemos a insistir, esos derechos son universales. Sí. No pueden ser propiedad de un partido político, de un gobierno o de un empresario. Son de todos. Y el día que entendamos y seamos coherentes y consecuentes con eso, vamos a dar un tremendo paso adelante. Un tremendo paso, y que también por lo mismo queremos conversar hoy día de frente, con todas las dudas, con todo lo que se puede dar en la comunidad y en la sociedad respecto a un tema que sí nos debiera importar, que sí cualquiera de nosotros podría estar expuesto en algún minuto por una u otra razón a este tipo de situaciones. Por supuesto. Claro. Entonces, nosotros nos constituimos precisamente hace años por idea de Estela de Carlotto, por consejo de ella. Y tenemos una estructura legal en Chile que se constituyó como fundación. Y con eso nosotros hemos desarrollado un trabajo efectivo. Hemos entregado informe al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre la situación en Haití, sobre la situación en Venezuela, sobre no solamente de las personas, sino que la defensa de la naturaleza en Ecuador, por supuesto lo que ocurre en Argentina. Y yo personalmente he visitado las cárceles del sur donde hay presos mapuche. De hecho, tenemos relación con organizaciones mapuche y con quienes tenemos una... ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este minuto allá? No, hay varias situaciones de los presos mapuche. Nosotros no pedimos trato especial, pedimos trato justo para ellos. Hace 2 años el país fue informado, por ejemplo, de un levantamiento poco menos en la cárcel de Angol, donde yo estuve. Yo había estado antes, donde se dijo que tenían privilegios, tenían piscinas, adentro los presos eran VIP.
y realmente, efectivamente existía una piscina, pero es una piscina que los familiares de los presos habían llevado de esas plásticas para que los niños en el verano jugaran en el agua porque hacía mucho calor. Esa era la piscina. Segundo... Y los niños que iban de visita, me imagino, claro, a verlos. Que van de visita, porque hace mucho calor en verano, entonces los niños les tenían la piscina. Entonces, no es que tuvieran una piscina como... Entonces, cuando los medios de comunicación, desgraciadamente, no informan objetivamente, cuando la información es manipulada, entonces ocurren cosas graves que se rebelan contra tanta injusticia. Sí. O sea, que se generan ideas que no son correctas, que no son reales. Claro. Entonces, yo digo, no justificamos la violencia en el sur, pero hay situaciones irregulares, hay situaciones penosas. O sea, los niños mapuches no tienen por qué pagar el pato de lo que está ocurriendo y sufrir las consecuencias de una militarización de la Araucanía. Yo he estado varias veces en la cárcel de Angola, he estado en la cárcel de Temuco, hemos estado visitando en el Manzano, hemos estado también, pero porque estamos preocupados del tema de los derechos humanos. No entramos en el tema político, esa es otra cosa. Pero, te digo, si aquí hubiese voluntad de diálogo, de resolver, tenemos un gran respeto por el pueblo mapuche. Más del 90% es pacífico, es gente de trabajo. Pero si hay grupos que se salen de ese marco, claro, entonces tienen que asumir las consecuencias, pero ese no es un tema nuestro. El tema nuestro es que se reprime a mujeres, ancianos y niños, sin discriminación. Entonces, cuando eso ocurre, hay que denunciarlo. Bueno, es un tremendo tema, Juan Carlos, y me gustaría que a la vuelta de esta pausa comercial, que nos vamos a separar unos minutos muy cortitos, me gustaría que abordáramos respecto a que si efectivamente este tipo de organizaciones puede hacer algo. Yo creo que esa es una gran duda que todos tenemos. Pausa comercial y ya regresamos. Actualmente existen 4 crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Todos estos son crímenes que inicialmente no existían en la ley. Ocurrían, pero no se podía procesar a nadie hasta que se logró que se reconocieran como crímenes en el derecho internacional. Ya es hora de que el ecocidio sea también un crimen internacional. El ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas, como son la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas y la sobrepesca. Al convertir esto en un delito penal, lo dejamos claro, el ecocidio es un crimen. Así se garantizará el fin de las subvenciones a las empresas contaminantes y que las personas que cometan un ecocidio puedan ser procesadas. Nuestro objetivo es criminalizarlo en la Corte Penal Internacional en los próximos 5 años. ¿Nos ayudas? Firma la petición en stopecocidio.org y conviértete en protector o protectora de la tierra. Luego de esta breve pausa comercial, seguimos conversando aquí, en De Frente es Mejor. Estamos con el presidente de Derechos Sin Fronteras, Juan Carlos Moraga, y me quedé con una pregunta antes de irnos a la pausa muy específica. ¿Este tipo de organizaciones realmente puede resolver o puede fomentar algún tipo de ayuda en estos conflictos que son tan potentes? Mire, nosotros estamos trabajando en varios proyectos para educar sobre el tema de derechos humanos, sobre todo a dirigentes sociales, y también lo vamos a plantear a algunas empresas. Desgraciadamente solamente nos podemos denunciar, no tenemos capacidad de resolver, pero en nuestras denuncias, como yo he participado, por ejemplo, en la 4ª Comisión de Naciones Unidas para denunciar este tema de los derechos humanos, no tiene mayor capacidad de resolución. Es un tema que hay que resolver y hemos planteado al Parlamento la posibilidad de que se otorguen algunas facilidades a algunas organizaciones. Pero las organizaciones, desgraciadamente, en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría, están encerradas dentro de los marcos de partidos y resuelven lo que el partido les dice. Entonces, vuelvo a un tema recurrente. Si el partido, por ejemplo, es amigo de un gobierno que viola los derechos humanos, no los condena, pero sí condena a los que no piensan como él. Por eso aquí viene la grandeza de un hombre. Vuelvo a Clotario.
que Era apartidario. O sea, claro, él decía hay que defenderlos, son perseguidos. Y hay un ejemplo que yo siempre lo recuerdo. Inmediatamente después del golpe de Estado del 73, en octubre, había una gran represión de carabineros cerca de la Alameda, y él vivía en la calle Ricardo Santa Cruz. sí. Y perseguían a los homosexuales o travestis. Y Clotario abrió las puertas de su casa para que se protegieran. Él fue muy criticado por sus amigos de izquierda porque hacía eso. Y el argumento que dio Clotario fue, es que son perseguidos. Eso es lo que nos anima. Apoyar a todos los perseguidos. Apoyar a los débiles. Apoyar a quienes sufren violaciones de los derechos humanos, sea quien sea. Si mañana me vienen a decir, no, a este no hay que defenderle sus derechos porque es de derecha, no. Aunque sea de derecha, sea de izquierda, anarquista, el que sea, hay que defendérselos a todos. Porque estos derechos son universales. Sí, yo creo que la lucha más potente aquí es que eso es algo que no debiera vulnerarse. Los derechos humanos no debieran en ningún caso, ni tienen justificación alguna en ninguna parte, sí, que sean vulnerados. Y partiendo de ahí, el defenderlos y el acoger a quien esté sufriendo lo que esté padeciéndolo, es parte de la labor que tenemos también como sociedad. Juan Carlos, ¿qué es lo que está sucediendo en este minuto? Sé que tienen muy buena relación y conocimiento de lo que sucede en Palestina. Sí, bueno, nosotros tenemos contacto con gente en Palestina. De hecho, con la embajadora de Palestina en Chile, Vera Babún, que es una mujer que fue la primera mujer alcaldesa en la ciudad de Belén, al lado de Jerusalén, en Palestina. Con ella hemos conversado formas de apoyar. Sin duda, lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania es muy grave. Claramente se violan los derechos humanos, se habla de genocidio, pero creo yo que, tal como usted decía adelante, las organizaciones de derechos humanos tenemos que tratar de construir puentes y no muros, no cerrarnos a las soluciones. Por eso apoyamos fuertemente la política de los dos estados. Creemos que no pueden haber palestinos que digan que hay que matar a todos los judíos, ni judíos que digan que hay que matar a los palestinos. Creemos que los dos estados pueden convivir. ¿Qué fue la idea de Yasser Arafat? Que el que fundó la organización, la Autoridad Nacional Palestina, que hoy día tiene presencia y gobierno en Cisjordania. El día que se reconozca la política de los dos estados y se termine con los extremos de lado y lado, se va a solucionar el tema palestino. Pero para eso hay que trabajar. Creemos que lo que está ocurriendo en Palestina es demasiado grave. Sí. No puede ser que todos los días tengamos noticias de muertos, de bombardeos, ¿Por qué? Porque son grupos minoritarios. No, y las cifras son horribles, o sea, las cifras, la realidad que se ve, sobre todo en la niñez, sí, las mujeres históricas, que son las más grandes de muerte y de amputaciones en niños, la verdad es que no tiene respuesta, no tiene lógica ninguna, no tiene explicación, ni tiene asidero alguno de poder ni siquiera cuestionarlo, ni justificarlo, ni nada. Claro, por eso nosotros aquí en Chile, Chile felizmente hace 10 años, reconoció el Estado de Palestina. Porque ahí está la Autoridad Nacional de Palestina, donde hubo un acuerdo en Camp David hace muchos años con Yasser Arafat, donde se planteó la idea de los dos estados, de convivir. Porque son culturas milenarias. Sí. Bueno, aquí hay una embajada, hay una embajadora, como decíamos, Vera Babún, que representa al pueblo palestino. Pero el pueblo palestino también tiene muchas caras. Entonces no podemos confundir, que ocurre más o menos lo que pasaba con el tema de los derechos humanos. Dicen, los palestinos ahora son todos terroristas. Y no es así. No es así. El pueblo palestino es muy grande, es generoso. En Chile hay una colonia de 500.000. Que la más grande tengo entendida. La más grande fuera de Entonces Palestina. hay hasta un club deportivo que se llama Palestino, pero ellos merecen vivir como todas las personas. Sí. Y si se resuelve esto, la forma de resolverlo es alejar a los extremos de lado y lado en la solución del tema palestino. La política de los dos estados fue sensata como la pensó Yasser Arafat. Nosotros compartimos plenamente ese mandato, digamos, de los dos estados, pero hay que terminar con la represión, aislar a los extremos. Hay una Autoridad Nacional Palestina que
tiene su capital en Cisjordania, que es lo que estamos apoyando y lo cual creemos que debe ser escuchado. Pero a punta de bombazo y asesinato, eso no se consigue. Eso no va a ser en ninguna parte válido. Yo creo que ya las guerras, no solamente en Palestina, sino en todos los lugares del mundo donde se están dando, a distintas escalas, no pueden seguir sucediendo. Bueno, es parte también de las organizaciones de derechos humanos. Me gustaría conocer cómo ha sido la trayectoria de estos años en los que ustedes están ya conformados. Bien, hoy día tenemos como fundación representación, amigos, en 14 países. De hecho, venimos llegando del Medio Oriente, pero también estuvimos en la primera mesa redonda de derechos humanos de China y América Latina. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo eso como de China? Claro. Previo a eso tuvimos una reunión con una delegación porque hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos en China. Entonces, y tratamos siempre de ver el vaso medio lleno, lo positivo. China ha sido acusada de la violación de los derechos humanos. Pero China, en los últimos 15 años, sacó de la pobreza y el hambre a 800 millones de personas. 2. Su legislación hizo modificaciones para incluir la defensa de los derechos humanos. Cosas que no se saben, yo estoy aprendiendo con ellos. 3. El mismo presidente de China, Xi Jinping, habla sobre el tema de los derechos humanos. Y en una conversación muy franca con ellos, donde asistimos en una delegación junto con la vicepresidenta ejecutiva de nuestra fundación, Susana Herrera, el abogado Eduardo Sala, el vicepresidente Tomás Barraza y otros, a reunirnos con una delegación que vino de China sobre el tema de los derechos humanos. Uno de nuestros abogados le planteó que China había sido cuestionada a partir de lo que había ocurrido en la plaza de Tiananmen, donde murieron muchas personas. Sí. Muchos pensamos que a lo mejor la reunión llegaba hasta ahí. Con esa interlocución. Pero ellos asumieron y dijeron que agradecían la franqueza nuestra y que precisamente fue a partir de la plaza de Tiananmen que ellos comenzaron a reflexionar sobre el tema de los derechos humanos, sobre las reclamaciones de los movimientos sociales y lo que había ocurrido. Y de ahí hasta ahora han hecho reformas en el sentido de valorar el tema de los derechos humanos. Hay un detalle. ¿Y reformas concretas? Mire, hay un detalle, por ejemplo, aquí todos hemos visto cuando a los presos los llevan a los tribunales con ese peto amarillo. Sí. El último, Daniel Jadue, lo he visto con peto amarillo, porque está siendo inculpado. En China, mientras es inculpado, se prohibió lo del peto amarillo por respeto a la dignidad de la persona. Ellos no usan hasta ser condenados. Ahí usan un traje especial. Pero mientras no sea condenado, no puede ser humillado con ese tipo de vestimenta. Eso se planteó. Entonces, cuando esas cosas me sorprenden porque no están. Por ejemplo, los mismos derechos de la mujer. Claro. Entonces, el desarrollo, sacar a 800 millones de chinos del hambre, me dice, ¿eso es defender los derechos humanos, sí o no? Ahora, claro, uno puede decir el cómo lo hacen. Claro. O sea, el cómo se llega a eso, si está vulnerando o no los derechos humanos. Claro. Entonces, hay zonas de China donde efectivamente se dice que no hay comunicación. Pero hay un viejo dicho chileno que dice, hay que ver para creer. Hay que ver eso en terreno, ver una versión y la otra, pero hay que verlo. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en otras partes, como el Sahara? Como el Sahara también. Es que es verdad eso. Bueno, uno tiene información y relatos y historias respecto a lo que sucede, a la limitación de la información muchas veces, a la dictadura de la información frente a cualquiera de estos tipos de regímenes. Sin embargo, hay que conocer ambas caras de la historia. Hay que conocer los relatos de ambas partes. Hay que escuchar todas las voces, todas las personas. Y en eso estamos. Yo acabo de realizar un viaje con el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Sarango, al Sahara. Estuvimos con gente, escuchando todas las versiones. Y hoy día tenemos una opinión. Tenemos una opinión sobre lo que vimos. ¿Cuál es? Mire, yo no opino sobre el tema político del Sahara, porque eso no me corresponde. Pero sí la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, nos quejamos porque no nos dejaron ver, por ejemplo, habíamos pedido antes del viaje, visitar a un exministro que se encuentra encarcelado en Marruecos. ¿Ya? No pudimos hacerlo. También a un diplomático, un árabe casado con una francesa que reclamó en Naciones Unidas por su marido.
Eso son cosas que a uno lo hacen pensar. Pero también hemos visto violaciones de los derechos humanos del otro lado. Sí. Entonces, tal como usted dice, hay que escuchar todas las voces. Y si algo ha pasado en este país grave, es cuando no se escucha todas las voces, cuando se descalifica a los que piensan distinto, cuando se descalifica a los que califican de raros, porque son anarquistas, porque son bandidos, porque son no sé qué. Entonces, cuando eso sirve a un sistema que en el fondo es injusto. Y esa injusticia es la que causa la violación de los derechos humanos. Ni siquiera estoy diciendo de izquierda o derecha, ¿no? Derechos humanos. Las injusticias del sistema son las que permiten eso. Y yo creo que aquí, por eso hay que reivindicar nombres. Y vuelvo al Plotario. Hay que reivindicar nombres, hay que conocer las distintas caras de la moneda también, y hay que conversar y dialogar y hacerlo de frente es mucho mejor. Nos vamos a separar en una breve pausa comercial y vamos a estar de regreso. Tengo una pregunta importante para usted. Sí. Aquí estamos. Así que no se separen de nuestra sintonía. Luego de esta breve pausa comercial ya estamos de regreso aquí en De Frente es Mejor, conversando con Juan Carlos Moraga, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, y se suma junto a nosotros nuestro querido historiador Óscar Ortiz. Bienvenido, Óscar. Para mí, primero que nada, un honor y alegría estar con el compañero Juan Carlos, porque nosotros nos conocemos en un día siguiente de la Navidad, el año 82. El compañero fue detenido, varios días se sabía de su paradero. Teníamos en el conclotario trabajaba el compañero Eduardo Longo Alexander, un conspicuo abogado, y que de alguna manera nos dijo que había sido detenido. Deben entender fundamentalmente que en Chile absolutamente se violaron derechos humanos, porque arreglaron una cosa jurídica de que la CNI, ustedes saben, sucesora de la DINA, podía tener personas 10 días detenidas. Entonces, 5 días lo torturaban y 5 días lo restablecían. Entonces, el compañero desapareció varios días y también podía desaparecer. Entonces, nosotros nos preocupamos. Bueno, finalmente supimos, yo no sé si fue Longo o antes, supimos que el compañero había sido trasladado en la mañana. Estaba en la cárcel, o sea, la noche del año nuevo, de Navidad. Al compañero, se puede narrar, lo dejaron, parece que fueron a celebrar la CNI en la Navidad, y el compañero. Entonces llegamos muy temprano, y primero preguntó dónde está el compañero Moraga. Pero aquí era increíble. Clotario venía preocupado por una cosa, y esto es lo que estamos hablando de derechos humanos. Estaba preocupado, por un lado feliz que había llegado a la cárcel, pero estaba muy inquieto, porque en la cárcel en ese momento había una cantidad de presos políticos, habitualmente de signo marxista autoritario, todos guerrilleros, o supuestamente guerrilleros, pero que no aceptaban las cosas diversas. Y como el compañero venía con un terno de corbata, era obvio que, dijo Clotario textual, lo van a chacrear, claro, porque él representaba a un mundo socialdemócrata diferente y que entonces, bueno, ahí ustedes pueden apreciar los derechos humanos, cómo se comienzan a descomponer entre los mismos que sufren, tienen los mismos dolores. Ellos son también capaces de oprimir al otro porque piensa diferente. O sea, ustedes ven que la violación de derechos humanos es una secuela, es como la ley del gallinero. Viene del Estado, empieza a caer acá, entonces al final, en los derechos humanos, se llora desde arriba hacia abajo. En esos momentos era atroz. Entonces ahí conozco yo a Juan Carlos como para, Clotario un poco para salvarlo de lo que podía y avalarlo que no era un agente de la CIA. Bueno. Ahora, ya, esa es una parte de la historia. Juan Carlos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta otra parte? No, sí, es más pero... Primero, efectivamente, lo del terno y corbata, porque yo fui detenido 15 días antes.
y llevaba 15 días con la misma camisa, la misma corbata, todo lo demás, cuando me ingresaron a la cárcel pública. Y felizmente, digo yo, porque fue la Navidad, porque si no tenían que pasar los de la CNI la Navidad conmigo. Entonces me ingresaron me entregaron a la PDI, la policía, que me ingresó a la segunda Fiscalía Militar y tengo proceso por ingreso ilegal al país. Fui condenado a 16 años y un día de cárcel. Y bueno, por los tribunales militares aplicándome el decreto 81, un decreto de guerra dictado en octubre del 73. Eso fue modificado posteriormente por la ley 18.015, que cambia el delito de ingreso ilegal al país por 541 días y 3 años. ¿Cómo ingresas ilegalmente al país? ¿Cuál es su historia? El año 78, a raíz de las divisiones que había en el Partido Socialista, yo pertenecía a un grupo que cuestionaba el modelo soviético de izquierda. Y se dividió el Partido Socialista en un sector Almeida, que estaba en Alemania Oriental, y Altamirano. Yo fui el secretario general de la Juventud Socialista del sector Altamirano. Y en esa calidad anduve. Yo pensaba que los dirigentes debían estar en Chile, no en el exilio peleando allá. Y por eso me vine clandestino con identidad falsa, con pasaporte, con otra identidad. Estuve rigurosamente respetando las normas de la clandestinidad durante 3 años, sin problema. Hasta que ocurrió una delación, y que ya tenemos claro de dónde vino, y fui detenido el día 5 de diciembre del año 82. Y ahí empieza el drama de la detención, los interrogatorios que están en un libro. Y felizmente unos compañeros del Partido Comunista me hicieron llegar la copia del archivo de la Vicaría y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde consta cada cosa. De hecho, yo perdí el 40%, por eso soy medio sordo, porque perdí el 40% de audición del oído izquierdo, debido a que cuando me colocaban los cables con corriente en distintas partes del cuerpo, en los oídos, aquí tenía una goma, pero había un alambre pelado, y el tipo me lo introdujo y me rompió el tímpano. Eso consta en el expediente. Entonces, bueno, han ocurrido cosas. Yo soy partidario un poco de no me gustan los llorones, digamos. Porque, bueno, nosotros sabíamos en lo que estábamos, claro. Lo que hicimos, asumíamos las consecuencias y lo conversábamos con Carmen Castillo la otra vez, a quien conocí el año 70, junto con Tati Allende. Bueno, te digo, eso ocurrió. Y felizmente, como dice Óscar, me tuvieron que ingresar a la cárcel. Llego a un acuerdo con ellos que soltaran a mi compañera, yo no voy a reclamar por tortura ni por nada, y que se fuera, la Pati León. Y ella... efectivamente, y el 24 de diciembre me pusieron a disposición de la Fiscalía Militar, que era lo que yo quería, y siguiendo todas las instrucciones por primera vez con mi nombre verdadero. Entonces quedó registrado, así que, bueno, llegué en la cárcel, me recibió un gran compañero, Víctor Zúñiga Arellano, que fue asesinado posteriormente en situaciones muy extrañas, que no es del caso analizar ahora, pero también que son mis amigos hasta el día de hoy. Porque en la cárcel se forjan amistades que son eternas. Entonces... Como la de ustedes también, conociéndose. Más de 40. Bueno, él llegó con Clotario, yo entre el 24 y el día 25 había visita de presos políticos y llega Clotario preocupado por mi salud, a quien yo conocía de antes, por otras razones que estuvimos juntos. Pero siempre preocupado, y yo decía, es la persona que falta reconocer en Chile. Óscar preside la Fundación Clotario Blest. Falta, aquí hay que levantar un monumento a Clotario. Ojo, en un sector popular como quería Clotario. Pero si hay una claridad política en su momento, que no le gustaban los partidos políticos tradicionales, era Clotario Blest, sí. Que no tenía doble lectura para el tema de los derechos humanos. Con él redactamos la declaración de condena de la invasión soviética de Afganistán desde la izquierda. El plebiscito del 88, con Clotario, ya estábamos. ¿Qué decíamos? Si gana el sí, Pinochet sigue. Y si gana el no, Pinochet se transforma en demócrata y negocia con la política tradicional para seguir existiendo. Y sugirió anular el voto. Claro. Y yo hice eso, llamé a anular el voto. Y por eso me calificaron de agente de la CNI. No importa. Incluso llegaron a decir que el año 83 yo andaba vestido poco menos de uniforme militar, cuando en realidad estaba en la cárcel.
y todo conta ahí. Pero no quiero perder el tiempo desgastándome en respondiendo cosas infundadas. Claro. Pero te digo, Pero es parte de la historia también que nosotros queremos conocer y parte de lo que nos dice que la visión de derechos humanos es para defender también como organizaciones a todos, independiente a la realidad que se esté viviendo en ese Claro, minuto. Yo pienso, perdón compañero, yo pienso que lo que acontece fundamentalmente en algún momento en la izquierda, y esto se puede responder porque, como igual que el compañero, uno en la altura de vida es un hombre libertario, tiene la libertad de pensar. Yo creo que, además en ese momento no olvidemos que si estaba la Guerra Fría. Entonces el mundo estaba dividido, estaba polarizado. Entonces, sin duda, no había capacidad de reflexión, exceptuando algunas personas de derechos humanos. Como dijo una vez el cardenal, el obispo de Linares, Carlos Camus, dijo, el que se mete en derechos humanos se metió a las patas de los caballos en Chile, porque era justiciado por ambos lados. Claro, porque tú tenías que juzgar, por ejemplo, las persecuciones que acontecían habitualmente en el mundo capitalista, pero en el mundo socialista estaba real, porque no era la ocupación soviética, pasaban cosas terribles. Entonces, esa situación, por ejemplo, el caso de Afganistán, denunciar a Afganistán aquí, o solidaridad con Walesa, un sindicato que no podía actuar en Polonia. Eso se pasaba, se olvidaba, como acontece ahora, como dice el compañero delante. Es inaudito lo que pasa en Venezuela, porque se disfraza. Entonces, Quiero llevarlos a otro tema en este minuto. Las causas de derechos humanos, las causas porque ambos las han sufrido muy de cerca, han vivido lo que es estar en la otra vereda también. Sin embargo, yo creo que en muchos minutos a ambos le han dicho familiares, cercanos, amigos, que se salgan de ese ámbito, de ese rubro. En términos humanos, ¿qué los hace a los dos seguir con las batallas de lucha, de seguir defendiendo algo tan importante para todos? a ver, mire, primero yo soy muy viejo, voy a cumplir 80 años. El día que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, se me van a notar. Pero hoy día, como converso con Óscar y con otros amigos, puedo andar por la calle tranquilo. Yo ando sin guardaespaldas, no como otros que me han criticado que andan con guardaespaldas y que tienen mucha responsabilidad en cosas que han ocurrido en este país. Incluso han llegado al Parlamento, como Chile. Entonces, hay gente extraña en este país que ¿por qué seguimos? El día que dejemos de hacer esto, se van a notar los años. El día que dejemos de hacer esto, se van a notar los 98 que tiene. Pero, te digo, aprendimos de gente buena que yo fui el funcionario de confianza del presidente Allende más joven que hubo durante la Unidad Popular. Con 24 años me nombró vicepresidente de Chile Films. Entonces todos decían, ¿y este qué sabe? Bueno, le dijeron al presidente, los cineastas, encabezados por un tal Litín. Bueno, y otro, dice, ¿y este qué sabe de cine? La respuesta del presidente, no sabrá de cine, pero es honrado y es de mi confianza, se acabó. Y se acabó. Yo era el vicepresidente, el presidente de Chile Film se llamaba Eduardo Paredes, un hombre que fue descalificado durante la UP por reformista, pero que murió en La Moneda junto al presidente Allende. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se entregan opiniones de personas. Eso es parte también de lo que le quería preguntar. En este minuto ha sido muy cuestionado políticamente. Sí, por estas cosas. Por estas cosas. Hay que hacer, yo creo que en la vida hay que hacer lo que uno cree. Y yo creo, compañera, perdón, yo creo que existe, el fascismo es una palabra que utiliza mucho la izquierda. El fascismo es una forma, es una forma de violencia intolerable que no deja actuar a personas porque es un grupo de personas que ejerce la violencia política. Cancelación, descalificación. Bueno. El fascismo pardo, el fascismo de nazi italiano desapareció. Pero ahora lamentablemente sí debe ser fascismo rojo. Si no, preguntan a lo que le pasó a los españoles en el tiempo de la Revolución Española, lo que pasó a los anarquistas que han entregado, que está funcionando. Entonces, ojo, hay un fascismo rojo que está actuando, que es muy peligroso, porque está cancelando, está descalificando, y ahí yo lo respeto de él, pero como digo, orgulloso. Puedo caminar, sé que mis hijos y mis nietos van a decir, el viejo era un estúpido, pero tiene valores. Entonces yo creo que eso. Claro. Valores y principios
que los siguen y también se pueden conversar, uno esté de acuerdo, no esté de acuerdo, es ponerlos frente a la mesa y conversarlos de frente, que es mejor. Los voy a invitar a que nos separemos en una pausa comercial muy breve, vamos a seguir conversando y ustedes no se separen de nuestra sintonía. Actualmente existen 4 crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Todos estos son crímenes que inicialmente no existían en la ley. Ocurrían, pero no se podía procesar a nadie hasta que se logró que se reconocieran como crímenes en el derecho internacional. Ya es hora de que el ecocidio sea también un crimen internacional. El ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas, como son la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas y la sobrepesca. Al convertir esto en un delito penal, lo dejamos claro, el ecocidio es un crimen. Así se garantizará el fin de las subvenciones a las empresas contaminantes y que las personas que cometan un ecocidio puedan ser procesadas. Nuestro objetivo es criminalizarlo en la Corte Penal Internacional en los próximos 5 años. ¿Nos ayudas? Firma la petición en stopecocidio.org y conviértete en protector o protectora de la tierra. Seguimos compartiendo aquí en De Frente es Mejor, una conversación junto a Juan Carlos Moraga, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, y junto a Óscar Ortiz, también presidente de la Fundación Clotario Blest. Ambos muy ligados, hemos conversado de distintos temas, de cómo se conocieron y de lo importante también que es poner temas sobre la mesa, conversarlos, aunque tengamos todos y lógicamente opiniones distintas, cómo se genera en un país, cómo se genera una sociedad. Sin embargo, desde ambas organizaciones ustedes están liderando distintos desafíos y batallas, me gustaría conocerlas. Mira, hay varias cosas, un poco volviendo a lo de antes. Aquí hubo un estallido social hace 5 años. Aquí escuchamos a cientos de miles de personas en la calle gritar: el pueblo unido marcha sin partido. Aquí no se asume y falta una autocrítica de que alguien diga en qué nos hemos equivocado. ¿Por qué la gente grita el pueblo unido marcha sin partido? Un estallido que expresó demandas legítimas y justas, pero que desgraciadamente en el camino se cometieron errores. Viene la política tradicional y se mete en el cuento, y se desprestigia la idea de eso y se pierde el segundo plebiscito. Entonces, pero todavía no nos preguntamos qué hemos hecho mal. El campo socialista, el que recordaba Óscar, que era la ilusión, iba a durar como 1000 años, igual que otro por ahí, se derrumbó por dentro y todavía no hay una autocrítica de que se diga qué pasó. Se violaron los derechos humanos, no existía libertad. El presidente Allende, el año 68, cuando condenó la invasión soviética a Checoslovaquia, dijo que a él no le gustaban las dictaduras rojas ni pardas, ni fascistas ni comunistas. Después le pasaron la cuenta por todo eso. Pero era un demócrata ejemplar. Podemos incluso haber tenido discrepancias con él, pero nadie puede cuestionar eso. Desgraciadamente, como dice Óscar Ortiz, esto vuelve disfrazado y hoy día las dictaduras tienen, y la violación de los derechos humanos es por lado y lado y se justifica. Y se retroalimentan con el fascismo real. Por ejemplo, en América Latina, Milei se retroalimenta y se transforma en defensor de la democracia frente a Maduro. Y Maduro transforma en su enemigo a Milei. Entonces tenemos que elegir entre este o este otro. Y no es ni uno ni otro. O sea, de partida no es ni un personaje ni el otro. Yo veo que la ciudadanía es la que está mal en todos los lugares, tanto en Argentina como en Venezuela, como más allá del personaje que ponga en la cabeza. Ahí surgen, porque vivimos nuevos paradigmas. O sea, la lucha por la libertad, el marxismo, el socialismo, tiene menos de 200 años. Es joven en la historia. Y la lucha por la libertad tiene miles de años. Desde Espartaco para acá. Hace 2000 años luchaban por la libertad. Cambia de nombre y de forma. Y hoy día
yo creo que quienes tienen un rol en esto, incluso en la defensa de los derechos humanos, son los movimientos sociales. La lectura del estallido social, del cual hemos aprendido muy poco, son muy pocos los de allí los que en sus territorios desarrollan políticas de ayuda social y de compromiso. Y le voy a poner un ejemplo, Puente Alto. En Puente Alto hay organizaciones sociales al margen de los partidos que se organizaron y desarrollaron actividades que debía realizar el gobierno comunal, el municipio, la coordinadora Chichicán y todo. Y ahí surge un joven líder que se llama Matías Toledo, que a todo el mundo sorprendió en la última elección porque gana. A mí, políticos tradicionales, todos me decían, imposible que le ganara a la Rueda. Pero Matías Toledo trabaja, incluso es tolerante. Lo acusaron de ser octubrista, de tirar piedras, de apedrear a los carabineros, de violentista, de mil cosas. Pero Matías Toledo ha estado siempre junto a las organizaciones sociales. Efectivamente apoyó el estallido social como millones de personas en este país. Y hoy día, para sorpresa de muchos, le gana por sobre el tema de los partidos en Puente Alto. Por más de 20 puntos a Carla Rubilar, que tenía todo el apoyo, que me dijeron que era imposible ganarla. Pero es un trabajo social concreto en los territorios, en la base, y es donde hay que desarrollar la actividad futura. Bueno, yo creo que ahí es donde tiene que estar el monumento al Rotario. Ahí está la lección grande, o sea, si escuchamos no más partidos, Claro. Entonces, sí los movimientos, es porque ya hay una falta de credibilidad inmensa por parte de la ciudadanía en cada uno de los movimientos políticos partidarios, porque vemos siempre lo mismo. No, y además, compañeras y compañeros, están pasando de que en este momento la juventud, estos niños que estamos hablando, nuestros hijos, nietos que tienen 10, 15 años, están utilizando otros sistemas de comunicación, tecnología, claro. Su pensamiento. Nosotros todavía éramos el tiempo de Gutenberg, ahora ni siquiera se utiliza el papel. Entonces, el elemento, la materia te indica otra cosa, entonces evidentemente van a tener mucho más conciencia que porque nosotros de alguna manera, como decía Juan Carlos, fuimos siempre amenazados. Te portas mal, va a llegar el cuco comunista o el cuco fascista. Claro. Con eso jugaron. Esa fue la Guerra Fría, del cual también los derechos humanos daba lo mismo donde fuera, era la justificación para tener el cuco. La juventud ahora no tiene ese cuco. Y yo creo que eso va a ser. Yo creo que, bueno, dentro parte de la autocrítica que podemos hacernos todos, yo me quedo con una lectura que va más allá de partidos políticos, que va más allá de sectores, de pensamientos, ideologías. El hacer, lo concreto, las necesidades son claras. Las faltas son claras, sean de las tendencias que sean las personas, las faltas son claras, falta comida, falta trabajo, faltan cosas. Y esa labor que se hace en las bases, con movimientos, con organizaciones sociales, es la que se agradecen, es lo concreto y las respuestas que todos como ciudadanos necesitamos. Yo creo que vienen nuevos fenómenos sociales que van a producir definitivamente el cambio en la forma de manejar las cosas, en la forma política. Creo que la política va a asumir nuevas formas. Aquí yo creo que la descalificación no corresponde. ¿Por qué? Por algo que nos decían en Puente Alto. La gente que tiene necesidades, o un mismo discurso del presidente Allende, dice, no importa si es cristiano, es un trabajador que merece respuesta. No importa que piense distinto, pero si es una persona que tiene necesidades, que tiene problemas de salud, de educación, que el sistema no se los ha resuelto, tiene que tener una respuesta y tenemos que tener la capacidad de entenderlo. No solamente hablar con los que piensan como uno, sino que también con el que piensa distinto, porque tenemos las mismas necesidades. Eso era el estallido social. Si no aprendemos nosotros de eso, estamos condenados a repetir los errores. Pero yo tengo mucha confianza en que vienen nuevas generaciones que van a resolver, van a superar este momento. Gris y amargo, como decía el presidente, pero lo van a superar. Pero para eso hay que corregir los errores que se cometieron después del estallido, aprender de ellos. Si aquí la idea histórica, el anarquismo surge con ideas de igualdad, con ideas de escuchar al que piensa distinto, donde todos son iguales. Entonces, pero los anarquistas te acusaban de anarquista y era el demonio, era el infiltrado, era el agente. Eso no. La tolerancia. Y como dice Óscar, la característica, la definición de fascismo es que es ser intolerante, la intolerancia.
Y los intolerantes están en todos lados. Sí. Y eso es lo que hay que apartar de la convivencia, del diálogo. Y construir formas, como usted decía, puentes, no muros, pero sobre todo entre los iguales. Creo. Bueno, puentes no muros, que es básicamente lo que queremos poner acá sobre la mesa, también un tema de conversación, conocer historias, conocer relatos, inquietudes también que ustedes nos pueden hacer llegar para poder conversarlas Sí. con quienes correspondan. Me gustaría saber cuáles son los desafíos, por ejemplo, de la Fundación Clotario Blest para este periodo y cómo podemos también apoyarla o acercarnos. Mira, yo creo que se resume en una sola frase, que es el objetivo final, o lo que aspiramos como sociedad chilena. Ni víctima ni verdugo. Esa es la sociedad que queremos. Ni víctima ni verdugo. Buena frase. Ni víctima ni verdugo. Me gustó. Eso es. Ni víctimas ni verdugo, ahí bien Sí. dicho. ¿Y derechos humanos sin fronteras? Bueno, estamos trabajando, esperamos tener un tercer encuentro internacional de defensoras y defensores de los derechos humanos. Tenemos la oferta de la Confederación de Trabajadores del Ecuador de hacerlo en Quito, en Ecuador, con invitados de varios países, que se pagan su pasaje, que llegan, qué sé yo, y para discutir estas situaciones, lograr acuerdos y seguir avanzando. Entonces, y en este trabajo siempre tenemos como referente a algunas personas. En Chile, Clotario Blest; en Argentina, la Estela de Carlotto, que es nuestra amiga. Óscar es amigo de un premio Nobel, que es Alfonso Pérez Esquivel, Claro. que lo conoce, que Amigo está en Clotario. Argentina también. Entonces tenemos el apoyo de esa gente. Y para atrás tenemos una historia que no tenemos que andar dando explicaciones a nadie. Lo importante, como usted dijo, es lo que se hace. Lo concreto y lo importante es lo que podemos también aterrizar aquí en esta conversación, en estos diálogos. Les quiero agradecer el haber participado, habernos contado todas las historias que nos relataron, invitadísimos para otra oportunidad también. Agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos, también a nuestra casa televisiva UCB Televisión, a la Universidad Católica de Valparaíso y al Archivo Nacional también por acogernos en este estudio y en esta casa para poder compartir desde acá estas ideas, porque de frente es mejor. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Un tremendo abrazo, linda jornada.